Muy buenos días a cada uno de ustedes, o buenas tardes, o por qué no decirlo buenas noches. Donde quiera que usted esté, nos alegra poder estar en este momento compartiendo la palabra. Y ya que hablamos de la palabra, quisiera remontarme a la década de los 80. Sucedió en la comunidad de Matagalpa, la República de Nicaragua. Una pareja de esposos, colportores, habían decidido salir a vender Biblias a la comunidad de Estelí, al norte de la República de Nicaragua. Los años 80. ¿Qué ocurría en los años 80 en Nicaragua? Eran los años de convulsión social, guerra. Peleaba los sandinistas contra los contra, buscando el poder de aquella nación. ¿Cómo era posible que en medio de una guerra hubiera una pareja deseando vender Biblias? Eso es lo interesante. Y a eso nos remontaremos entonces para contar lo que ocurrió. Una mañana de un día de semana, esta pareja salió. Pedro Horacio Cruz, juntamente con su esposa, decidieron salir temprano hacia la comunidad de Estelí. En el momento que estaban por abordar el bus, Pedro escuchó que su esposa le dijo: en este bus no. A lo cual entonces él interrogó a su esposa, volteándola a ver, y le dijo: ¿por qué no? La esposa, sorprendida, le dijo: ¿por qué no qué? ¿Por qué no? ¿Por qué en este bus no? Ella le dijo: yo no he dicho nada. Pedro la quedó viendo ciertamente incrédulo, porque él dijo: sí me dijo. Pero subió al bus, y cuando estaba sentado en el bus, juntamente con su esposa, volvió a escuchar que tras de él, una voz le volvió a decir: en este bus no. Y él volteó a ver. Su sorpresa es que tras de ellos no había nadie. Y entonces le dijo a su esposa: volví a escuchar que en este bus no. La esposa rápidamente le dijo: pues si en este bus no, bajémonos. Y se bajaron inmediatamente. Esperaron el siguiente bus. Abordaron el bus que salía en ese momento, ¿verdad?, después de haber salido el primero. Y ocurrió el transporte hacia esa ciudad de la forma más normal. Escasos 5 kilómetros para llegar a la ciudad de Estelí. La sorpresa de ellos fue sumamente alarmante, porque vieron el bus en el cual ellos iban a abordar primeramente en llamas, y todos los ocupantes del mismo habían sido muertos. No había sobrevivido ninguno de los que iba en ese bus. A la conclusión que llegaron Pedro y su esposa es que la mano de Dios obró milagrosamente en favor de aquellos misioneros que iban a promulgar la palabra de Dios en tiempos de crisis en la nación centroamericana. ¿Sabe? Los caminos de Dios son raros. Los caminos de Dios a veces son incomprensibles. A veces ocurren cosas extraordinarias, como el caso de esta pareja. Otras veces ocurren cosas que no comprendemos, que no entendemos, y a veces hasta nos rebelamos ante la obra divina sobre lo que nos ocurre. Pero Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el mejor camino para nosotros. Y así como ocurrió con esta pareja, ha ocurrido con un sinnúmero de personajes, tanto bíblicos como del diario vivir en nuestros tiempos. Y me gustaría en este momento que nos remontáramos a un pasaje que habla acerca de el cambio de planes, que habla acerca de cómo Dios obra
milagrosamente en favor de otras personas utilizando a sus siervos. Y quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Hechos, en el capítulo número 27. Allí en el libro de Hechos, capítulo 27, habla acerca de cuando Pablo fue enviado a Roma. Y dice el verso número 1 de la forma siguiente: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y la Biblia describe lo que ocurre. Ese viaje, con muchas expectativas, Pablo había apelado a César, ya que su nación, sus conciudadanos, lo habían hostigado a tal grado que inclusive querían la muerte de él. Así que él apeló a César y a César fue enviado. Y dice la Biblia que cuando estaban por abordar el barco, tanto Pablo como los otros presos fueron puestos en custodia del centurión Julio. Partieron rumbo a Roma, con algunas escalas que iban a tener en ese momento. Pero el viaje comenzó a manifestarse que era un viaje altamente peligroso. Tan peligroso se volvió que tuvieron que ir a otros lugares donde no estaban asignados llegar. Y tuvieron que cambiar de barco inclusive. Pero dice la Biblia algo interesante con respecto a ese viaje. Mire cómo lo dice la palabra de Dios ahora en el verso número 10. Dice la palabra de Dios allí así, hablando Pablo, diciéndoles: veo que la navegación va a ser con perjuicio, les dijo Pablo, con mucha pérdida. Y aparte de ello, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo les estaba diciendo: veo que este viaje no es el que realmente deberíamos hacer. Es más adelante, Pablo le dice, a raíz de lo que se torna el viaje, cómo se torna el viaje, le dice que no debieron haber hecho ese viaje, que no era eso lo mejor. Inclusive Pablo llegó al desaliento. Mire cómo lo versa la palabra ahora en el verso número 20. Dice la palabra: al no aparecer ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pablo llega a expresar: este viaje tiene mal presagio, este viaje no es el que conviene hacer. Y inclusive debido a la terrible tormenta que les azotaba durante todo ese viaje, el desaliento llegó a toda la tripulación. Inclusive Pablo se sintió temeroso. Pablo sintió que no era ese el mejor momento de haber viajado. Y en medio de esa zozobra, en medio de esa incertidumbre, en medio de ese pavor que todos estaban experimentando, Pablo les dijo, como dicen algunas personas, no es lo mismo te dije a te lo dije. Pablo viene y le dice a ellos en el verso número 22 lo siguiente, a toda la tripulación. Después de que no le hicieron caso, después de que él les dijo este viaje no conviene, después de que el centurión no atendió el llamado de atención de Pablo, sino que escuchó la voz del capitán y del jefe del barco, viene ahora Pablo y les dice en el verso número 22 lo siguiente. Mire, prácticamente los regañó. Y les dijo, te lo dije. Mire cómo lo dice. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, dice Pablo. Pues no habría ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Tengan ánimo. Pablo le dice en el verso número 21 lo siguiente. Como hacía yo ya, mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habrá sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida.
habrá sido conveniente, hubiese sido conveniente que me hubieran escuchado. No hubiéramos perdido todo el cargamento. Es más, no hubiéramos perdido la nave, les dice, si me hubieran hecho caso. Pero de todas maneras, tengan ánimo, dice. Tengan ánimo, los exhorto a que tengan ánimo, pero no habrá ninguna pérdida. ¿Y por qué les estaba diciendo ahora? En medio de que tiempo atrás habían caído en desánimo, inclusive Pablo, ahora viene Pablo y le dice, no se preocupen, tengan ánimo, no, nadie va a morir. ¿Y por qué nadie va a morir? Ahí mismo da la respuesta, verso número 23. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha dado a toda esta tripulación. 270 personas iban en esa embarcación. Dios te ha dado esa embarcación a ti. Nadie de ellos va a perecer. Y viene Pablo ahora con esa convicción. Antes estaba desanimado porque las tormentas eran tan recias que peligraba la vida de ellos. Pablo les había advertido, no salgamos, no zarpemos en esta odisea. No nos tiremos a mar abierto, es peligroso. Pero ahora viéndose en esta situación, Pablo les dice, yo se los dije, pero no tengan temor. Dios me ha dicho que yo voy a llegar a Roma. Y esa convicción ahora viene y alimenta el espíritu de Pablo, el espíritu misionero, el espíritu evangélico de él, para exhortar a los 270 personas que van con él. Y les dice, no tengan miedo. Dios me ha prometido que yo voy a llegar a Roma y yo voy a estar ante el César, pero también me ha prometido que ninguno de ustedes va a perecer. Qué hermosa convicción. Y mire cómo se refleja esta convicción en el apóstol Pablo más adelante. Dice la palabra de Dios así. Después de este incidente, que Pablo le dice, tengan ánimo, Dios los ha dejado a ustedes tanto como a mí, para que sigamos viviendo. Dice entonces lo siguiente el apóstol Pablo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Con todas las penumbras que estemos pasando, es necesario que lleguemos a una isla. Es necesario que lleguemos a donde hay un propósito. Dios tiene un plan para nosotros. No solamente el vernos en esta situación difícil, sino que nos va a llevar a un lugar donde hay que cumplir un plan dentro del plan grande que Dios tiene para la vida de todos sus hijos. Y dice entonces la palabra que Pablo alienta a estos hombres y les dice, coman, aliméntense, porque la nave no va a sobrevivir. El barco sobre el cual nosotros veníamos, ese no va a sobrevivir. No va a llegar a puerto seguro. Pero nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a llegar con vida a cierta isla. ¿Cuál isla? No lo sé. Pero Dios nos manda para una isla. Y en esa isla hay propósito de Dios para los que viven en esa comunidad, como también para nosotros que estamos en este barco. Y eso me trae a la reflexión. Hay ocasiones donde en la vida de cada uno de nosotros hay tormentas, hay circunstancias difíciles que pasan por nuestra vida. Y a veces no entendemos por qué razón estamos donde estamos o por qué experimentamos lo que experimentamos. Pero dice la Biblia claramente que los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Esto conforme al propósito por el cual Dios les ha llamado. Y dentro de ese llamamiento, Dios siempre tiene un plan donde nos va a llevar a hacer algo diferente, algo relevante, algo extraordinario. Algo que no teníamos pensado. Algo que va a llamar poderosamente la atención al Dios verdadero.
La palabra nos dice que después de que ellos estuvieron en este naufragio, comenzaron a nadar a cierta isla que vieron después de que Pablo los animó y les dijo: ninguno de ustedes va a perecer. Y entonces dice la palabra, siempre en el capítulo número 27, lo siguiente. Dice en el verso número, capítulo 28, verso número 3. Y dice entonces Pablo, una vez que llegaron a la isla, una vez que todos abandonaron el barco naufragó. Cuando ellos llegaron nadando a la isla, los habitantes de la isla de Malta, que está al sur de Sicilia, cerca de Roma, cuando ellos llegaron ahí, no sabían en qué isla estaban. No conocían esa isla. ¿Cuál era el plan de Dios para llevarlos a ese lugar? La Biblia nos describe qué fue lo que aconteció. Dice que los habitantes de Malta comenzaron a hacer fogatas para que los náufragos entraran en calor. Venían mojados, el tiempo era frío, pero los atendieron. Y Pablo rápidamente buscó cómo apoyar el esfuerzo de los habitantes de esa comunidad para auxiliar a todos los náufragos, que de paso Pablo era uno de ellos. Y comenzó a buscar leña, dice la Biblia. Y cuando buscó leña, posiblemente de la leña que muchas veces hay a la orilla de los mares, Pablo agarró cierta leña, dice la Biblia, y una serpiente que estaba allí, al verse en las llamas del fuego, rápidamente pescó la mano, mordió la mano de Pablo. Y no solamente la mordió, sino que se quedó adherido a la mano de Pablo. Y cuando los habitantes de Malta vieron lo que ocurrió, entonces dijeron lo siguiente. Mire cómo lo dice el verso número 3 en adelante. Dice: entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se prendió de la mano de Pablo. Cuando la gente vio que la víbora colgaba de la mano de este Pablo, decían ellos: ciertamente este hombre es homicida. Y a quien escapó del mar, no escapó de la justicia. La justicia no lo dejó vivir. Ellos dijeron: este hombre va a terminar hinchándose, este hombre va a terminar sufriendo de fuertes escalofríos y muriendo ante nuestros ojos. Este hombre se va a hinchar, este hombre va a morir. Pero lo que no sabían es que ese hombre era un emisario, ese hombre era un soldado de Jehová. Y aquellos que no conocían, aquellos que daban por sentado que la muerte era lo que le esperaba a ese forastero, a ese náufrago, que la muerte era el único camino que se vislumbraba sobre la vida de este pobre hombre, no sabían que tras de ese pobre hombre, al pensar de ellos, había un gran general de los ejércitos de Dios. Habría un gran hombre, un guerrero. Dios estaba mostrándole al pueblo de Malta quién era ese personaje. Dios estaba mostrándole a ese pueblo la calidad de soldados que tenía Jehová para llevar una nueva forma de vida a los que le daban la oportunidad al Espíritu Santo de escuchar quién era Dios. Y dice entonces la Biblia que cuando ellos dijeron tales cosas, sucedió lo siguiente. Dice: pero él, hablando de Pablo, verso número 5, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño recibió, ningún daño padeció. Y ellos estaban esperando que él se hinchara y cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Y ahora no decían: este es un homicida. Ahora decían:
este es como un Dios, pero Dios con minúscula. Este es como un Dios. Cambiaron totalmente su apreciación. Y el fugitivo, el homicida, al entender de ellos, pasó a ser un Dios. Y la Biblia entonces describe la obra maravillosa que Pablo comenzó a hacer con los habitantes de esa comunidad, entre ellos Publio, que era uno de los más destacados personajes de esa isla. La Biblia describe que Pablo sanó a su padre. Y así comenzó a sanar a un sinnúmero de personas, a tal grado que aquella gente que miraban a estos como forasteros, desconocidos y desventurados, ahora los miraban como personajes importantes dentro de su vida social, dentro de su vida espiritual inclusive. Ellos contemplaron que Pablo no era un hombre común y corriente. Ellos contemplaron el mensaje que Pablo les estaba llevando, un mensaje de salvación, un mensaje de un personaje que nunca antes habían escuchado. El mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, el mensaje de que hay sentido para la vida del creyente. No importa dónde Dios lo mande, Dios hará maravillas en la vida de aquellos que confían en su nombre. Y Pablo confiaba en que Dios tenía la última palabra. Es más, la Biblia describe que Pablo simple y sencillamente sacudió la serpiente. No comenzó a alarmarse, no comenzó a decir, denme algo, auxílienme. No comenzó a buscar ninguna forma de que le rescatasen de esa situación. No, simple y sencillamente sacudió la serpiente. ¿Por qué razón? Porque él sabía que el ángel que se le había aparecido le había dicho, vas a llegar hasta donde está el César. Y no te preocupes, ninguno de los que están contigo perecerán. Pablo tenía la convicción de que su estadía en Malta tenía un propósito, y el propósito era exaltar el nombre del Señor Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en Jesús. Y Pablo llevó ese mensaje a esa comunidad, la comunidad que desconocía del Dios verdadero, la comunidad que desconocía del Jesús histórico, pero que era real en la vida de todos aquellos que le dan la oportunidad de abrir su mente y su corazón a la influencia de su santo poder. Pablo entendió que él tenía un propósito antes de llegar a su suplicio. Tenía todavía plan de Dios en su vida. Y ese plan trajo bendición a una nueva comunidad, la isla de Malta, donde muchas personas, aunque la Biblia no lo dice, aunque la Biblia no lo amplía, estoy casi seguro que muchos de ellos llegaron al convencimiento de la verdad y fueron fieles seguidores del rabino de Jerusalén, el Maestro, el Hijo de Dios, Jesucristo. Y así como Pablo hizo esa obra, también usted y yo somos llamados a hacer una obra. Dios va a cambiar planes muchas veces en su vida. Dios va a cambiar muchos propósitos en su vida. Dios va a traerlo a un lugar y después lo va a pasar para otro lugar. Y muchas veces usted se va a preguntar, y bueno, ¿y qué hago yo? De un lado a otro lado, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Dios tiene plan, Dios tiene propósito. Si Dios permite algunas situaciones difíciles en usted, es porque Dios tiene un propósito. Dios no se equivoca. Hay alguien al cual usted debe alcanzar. Hay alguien que está esperando que usted le hable. Hay alguien que necesita con vehemencia encontrar una salida a su difícil situación. Y posiblemente ese alguien solo puede ser alcanzado por usted. Y digo usted, el que en este momento está pensando, ¿y a qué vine yo a este país? Y digo usted, el que está pensando,
¿Y por qué salieron mal los planes que tenían? ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que emigrar, tengo que salir para otro lugar. Dios tiene un plan. Solo créale. Estad quietos, dice la palabra, y sabed que yo soy Jehová. Confiemos, depositémonos en sus manos y miraremos maravillas. Si alguien se pregunta, bueno, ¿y la pareja al fin vendió libros? Sí, vendieron muchas Biblias en medio de una guerra. Vendieron muchas Biblias. Llevaron esperanza en medio de la incertidumbre, en medio de la crisis. Siempre habrá gente que busque ansiosamente de la palabra de Dios. En medio de las zozobras siempre habrá gente necesitada que quiere escuchar algo que aliente sus vidas y los motive en esperanza. Y eso fue lo que Pablo hizo en la isla de Malta. ¿Qué es lo que está haciendo usted? ¿Para qué Dios lo está llamando? ¿Cuál es el fin que Dios tiene para su existencia? Órele a Dios. Suplíquele a Dios. Muéstrame el camino. Y lo que tú me pidas, yo lo haré. Pero hágalo. Porque si lo hace, entonces descubrirá propósito para su vida. Que el Señor les bendiga y que la paz de Dios siempre gobierne cada uno de sus corazones. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre nuestro, gracias le damos por la oportunidad que nos ha dado de poder dirigirnos a este grupo de hermanos, a este grupo de oyentes, a este grupo de personas que en muchos de ellos transita el pensamiento y cuál es el propósito que Dios tiene para con mi vida. Pedimos, eternos Dios, que usted abra su entendimiento y les muestre su gloria para que ellos puedan saber que tienen misión importante dentro de este mundo, dentro de sus objetivos, dentro de sus propósitos. Ellos ocupan un lugar muy, pero muy prominente. Le ruego, oh Dios, que usted les ayude, a ellos como a nosotros, a cumplir la parte que nos toca. En el nombre del Señor Jesús, rogamos estos favores. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos alegra haberles tenido con nosotros. Bendiciones.